buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno. El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie de predicaciones. Hemos estado hablando del tema general, valentía extrema. Recuerden que ustedes pueden repasar o ver las prédicas en audio o video en nuestra página web para estar al día en donde estamos en términos de la palabra como iglesia. Hoy continuamos y vamos a estar hablando de el valor que necesitamos para enfrentar nuestras fallas, nuestros fracasos. Pensaba con respecto a este tema que, por ejemplo, en los Olímpicos van los deportistas los mejores deportistas de las diferentes naciones. Cada 4 años se reúnen para competir lo mejor del mundo en los diferentes deportes. Sin embargo, de todos los deportistas que van, el 92% de los deportistas no ganan medalla. Es interesante, ¿no? Prepararse toda una vida de sacrificio para esa competencia y no se gana una medalla. Creo que a veces la vida es un poco así. Creo que a veces el trabajo también es así. ¿Cuánto nos preparamos? ¿Cuántas expectativas tenemos del trabajo, de esa realización? Y no se da en el trabajo. Las cosas a veces no se tornan lo que nosotros quisiéramos. Y también nosotros tenemos muchas fallas. Matrimonios que comienzan con gran esperanza, desafortunadamente algunos terminan con lágrimas. Aún en nuestra relación con nuestros hijos, como padres, siempre tenemos expectativas, esperanzas, y no importa la edad, ¿cierto, papás? Siempre hay no sé, como un sentimiento o una cierta angustia de padre que ellos puedan llegar a hacer de bendición, hacer lo que el Señor tiene para sus vidas en un mundo difícil y donde ellos tienen que tomar también sus propias decisiones y a veces no toman las mejores decisiones. Pero está uno ahí, como papá debe estar ahí respaldándoles. Los políticos nos desilusionan. Los amigos, algunos, a veces nos traicionan. Algunas oraciones parecen que nunca son respondidas. Pero sobre todo, en nuestra vida espiritual, no sé si te has dado cuenta, fallamos una y otra vez. La Biblia habla de eso. La Biblia muestra a seres humanos con todo lo que somos, usados por Dios en forma muy especial, pero también con todos nuestros defectos. La Biblia muestra eso. Quizás nosotros miramos solamente las grandes proezas de los héroes de la Biblia, pero todos también tuvieron sus momentos de gran fracaso y limitación. Uno de ellos fue el apóstol Pedro. Y vamos a leer uno de esos pasajes donde es un momento difícil para la vida del apóstol Pedro. No es muy victorioso en este momento. El Señor Jesús estaba pronto a morir. Judas lo había traicionado. Lo estaban arrestando y llevándolo a comparecer ante el sumo sacerdote. Ocurre este evento donde dice el texto bíblico que Pedro niega a Jesús. Voy a leer para ustedes, está en sus bosquejos. El texto bíblico dice así, en Lucas 22, versos 54 al 62. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, pero lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después,
lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Lo primero que quiero hacer con este pasaje es decir: oiga, no seamos tan duros con Pedro, con el apóstol. Mire que, oiga, por este pasaje lo han prácticamente crucificado al apóstol Pedro, pero hay varias cosas que yo quisiera destacar de esto. Estaba el Señor Jesús allá en el huerto de Getsemaní. Recuerden que Judas ya lo había entregado, lo había vendido por unas monedas, y él llegó y les indicó a quién debían arrestar. ¿Recuerdan? Y cuando estaban arrestando a Jesús, Pedro dice el texto que saca la espada y le mocha la oreja a uno de los guardias uno de los soldados de la Guardia Imperial. Oiga, Pedro es un hombre valiente, porque, a ver, ¿quién de los demás salió a defender a Jesús? Bueno, impulsivo y todo, pero ahí estuvo. Y créanme, si el Señor no interviene allí sanando al tipo, lo matan ahí mismo. O sea, Pedro en medio de todo, pues sí estaba cumpliendo lo que había dicho. Estaba arriesgando a eso. Dice el texto que lo llevaron al Señor Jesús a la casa del sumo sacerdote, y que el Señor Jesús lo seguía de lejos. Dice el texto. Pedro seguía a Jesús de lejos. Esto también me parece que es una actitud que muestra que Pedro está intentando ser fiel a las promesas que le había dado al Señor Jesús, porque la mayoría, todos los demás discípulos se habían ido, ni cerquita. Algunas mujeres, algunos seguidores, y Pedro de lejos estaban mirando a Jesús. Pero uno se pregunta: ¿y dónde están los otros? Pero él estaba arriesgándose, porque sí era uno de ellos, como efectivamente algunos después sospecharon. Pero miren que no solamente, dice el texto, que los estaba siguiendo de lejos. Dice que unos hombres y unas personas, esperando qué hacían con Jesús, se sentaron en el patio y pusieron una foguera para calentarse en esa noche fría. Y Pedro se arriesgó, eso era su riesgo, irse a meter a la casa, al patio de la casa del sumo sacerdote, donde los soldados en cualquier momento lo agarran y igual lo juzgan con Jesús. Pero dice el texto que ahí estaban unos hombres haciendo una fogata, y él se acercó allí también para calentarse. Está bien, ¿no? Estaba ya sacando la cara por Jesús, pero ahí estaba. Creo que a veces juzgamos demasiado duro al apóstol Pedro. Y dice allí que se sentó, estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, un hombre conocido por su maldad e injusticia, como era Caifás. Y dice allí que ahí pasa una muchacha y le dice: ¿usted es uno de esos? Y no sé si perciben la respuesta de Pedro. Es como cuando los niños los cogen con las manos de más. ¿Yo? No, yo ni conozco a ese hombre. Dice el texto que más tarde pasó un hombre y otra le dice: usted es de los de Jesús. Que no
que no, ni conozco a ese tipo. Pero miren, él siguió allí. Créanme, tú y yo, con la primera que nos hubieran dicho, salimos de ahí corriendo y pasito, ahí que no, pero él estaba ahí. Una hora después, imagínense, estaba ahí de todas formas una hora. No le reconocemos eso, pero estuvo ahí una hora. Se paró otro hombre. Y este era como más intenso. Que sí, este hombre era de los de Jesús y insistió. Dice, además es Galileo. ¿Cómo sabía eso? Mateo, cuando uno lee el pasaje del Evangelio de Mateo, dice que lo pescaron por el acento. Es como aquí entre nosotros, una partida de cachacos, pues rápidamente se sabe quién tiene el acento costeño y viste como costeño. ¿Verdad? Aquí hay algunos. Se nota fácilmente. Además, pues en su época Galileo también era como un costeño ahí de esa época. Rápidamente se lo pidieron, y ustedes, de esos costeños que andaban con él. Y dice el texto en el Evangelio de Mateo que Pedro ya se estaba poniendo como demasiado nervioso, y no solamente dijo, no, ese no es, yo ni lo conozco, sino se puso a decir groserías y a maldecir, como para decir, uy, no, este sí, no, claro, no, con este vocabulario que debe andar con Jesús, no, seguro que no, ese no es. Y dice allí el texto, después todo lo que ocurrió, inmediatamente después el gallo cantó. Y bueno, el Señor le había dicho eso al apóstol Pedro. Todos fallamos, todos le fallamos al Señor, pero esas fallas no son fatales si ocurren algunas cosas en nuestra vida. En primer lugar, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros fracasos no son fatales si reconocemos que todos fallamos, que todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Y sobre todo como este pasaje nos enseña, cuando nuestras fallas nos ponemos en las dimensiones correctas. No nos centramos en nosotros mismos, ay, es que yo otra vez, tengo este problema, otra vez dije mentiras, otra vez metí la pata. No es tanto eso. El problema es que le fallamos al Señor. Ese es el asunto principal. Pero todos le fallamos al Señor. Dice el texto, en ese mismo momento que lo negó 3 veces, cantó el gallo. Cuando el Señor Jesús le había dicho eso al apóstol Pedro, miren cómo le respondió el apóstol Pedro unas horas antes. En Mateo 26 dice esto. Mateo 26 del 33 en adelante dice lo que dijo el apóstol Pedro, pues ya muy seguro de sí mismo. ¿Cómo era él? Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. El Señor le contesta, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ojo, que no fue solo Pedro. Igual. Pedro muy seguro de no, Señor, contigo. Creo que él trató, pero le falló al Señor. Todos le fallamos al Señor. No fue leal al Señor en términos de la verdad. Pero a todos nos pasa eso. Nuestros fracasos, nuestras fallas no son fatales si aprendemos y si sabemos de antemano y si reconocemos que somos frágiles. Sí, espiritualmente somos frágiles. Yo sé que a todos nos pasa, de pronto cuando salimos aquí del servicio del domingo, salimos de aquí y decimos, ahora sí, Señor, ahora sí, no vuelvo a decir una mentira, no le vuelvo a cascar a mi mujer, ahora sí, Señor.
Sí, no, entonces llegamos, ahora sí, todo derecho. Y el lunes, aquí llega la doña con el ojo volado. Creo que estamos obviamente confiando en nuestras propias fuerzas. Pero cuando tú y yo fallemos, recordemos, todos le fallamos al Señor. Pero en segundo lugar, el apóstol Pedro en este pasaje, o de él aprendemos, que debemos recordar que cuando fallamos, el amor de Dios, el amor y el perdón de Dios, no depende del éxito, de que seamos perfectos. Debemos recordar que su amor y su perdón no depende de eso. ¡Qué bueno! Pero debemos recordarlo. Así ocurrió en el caso del apóstol Pedro. El Señor lo amaba a Pedro, aún a pesar de que lo negó 3 veces. Porque el amor y el perdón de Dios hacia ti y hacia mí no depende de eso. Está por encima de ello. Nuestras fallas no son fatales si entendemos que el amor y el perdón de Dios está por encima de ello. Aquí el texto lo narra de una forma muy dramática, muy especial. Dice que cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, pónganse en esa escena. El Señor se volteó y lo miró directamente. Dice así el texto. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Hasta hace algunos días, yo todavía pensaba que el Señor Jesús, cuando en aquella noche se volvió y miró a Pedro, lo miró con esa cara de... Ahí está. Pero ¿saben qué no? El texto dice que el Señor, indirectamente, no lo miró con tristeza o desilusión, sino con compasión y entendimiento. ¿Por qué digo eso? Porque es que versos anteriores dice, el capítulo 22, versos 32 dice que el Señor Jesús dijo, y Pedro, todos me van a entregar, y tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice a Pedro, pero yo he orado. El Señor ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Y dice, antes de que todo esto ocurriera, le dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Miren lo que el Señor Jesús está diciendo. Y yo sé que me vas a negar, pero yo he orado por ti. Y cuando entiendas todo eso, cuando entiendas la profundidad de mi amor y cuando realmente te hayas convertido a mí, anima a los otros. Por eso, en aquel día, cuando Pedro lo negó 3 veces, el Señor se volteó y lo miró y le dijo, Pedro, entiendo, pero aún así te amo. Y cuando realmente te vuelvas a mí, fortalece a los demás, ve y haz la obra. Es lo que estaba diciendo en ese momento. Por eso Pedro reaccionó como reaccionó. De allí salió corriendo, no porque tenía miedo que lo agarraran, porque ya había estado ahí, sino porque empezó a entender la profundidad del amor y cuánto en realidad le había fallado al Señor. No lo mala gente que era, sino cuánto le había fallado al Señor. Y nuevamente hay que reconocer una cosa en Pedro que yo no creo que hubiera hecho después de haber metido la pata de esa forma. Que Pedro
miró al Señor. Yo me hubiera agachado. Yo no le sostengo la mirada al Señor después de haberlo mamado. Pero ¿qué hizo Pedro? Lo miró. Aún allí, en medio de la falla, miró a Jesús. A Él se volvió. Ahí creo que estaba ocurriendo su real conversión. En tercer lugar, creo que nuestras fallas, nuestros fracasos no son fatales cuando de esas fallas y de esos fracasos crecemos y aprendemos. Querido amigo, del apóstol Pedro aprendemos en que aprovecha el fracaso que has tenido con el Señor. Aprende. Dice el texto que y de allí salió llorando ¿cómo? Amargamente, de arrepentimiento. O sea, de verdad el corazón estaba arrepentido. No todo el llanto es un llanto santo de arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice, anoten esa cita para que después la consulten. Segunda de Corintios 7:10 es tremendo lo que dice. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación. Hay tristeza que viene de Dios, pero esa produce arrepentimiento y lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse de esa tristeza, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y aquí tenemos, en esos días tenemos dos ejemplos bien claros, porque si ustedes después van y leen en Mateo 27, ¿qué pasó con Judas? Judas también, cuando vio que la había embarrado, dice el texto de Mateo 27:3, dice que él se arrepintió y aún devolvió la plata. Pero esa no era tristeza de Dios, era tristeza del mundo. ¿Y qué fue hizo? Se ahorcó. Esa falla que tú tienes, cuando le fallamos al Señor, aprovéchalo y aprendamos de él. Y que ese arrepentimiento nos sirva para mejorar. Porque ahí es cuando viene el enemigo. Y a veces las personas a nuestro alrededor para decir, ¡ay! ¿Sí ven? Ni vuelva por allá a la iglesia. Ni vuelva a orar. Ni abra la Biblia porque para que si ven a que anda. Es el enemigo allá diciendo, ¡ay! Sí, no, sí, muy tremendo. No, usted sí es la tapa con el Señor. Las personas se sienten males, indignas. Si eso ayudara, si esa tristeza ayudara, estaría bienvenida, como dice la palabra. Pero no es esa tristeza la que ayuda, es la tristeza, y Pedro la sintió, pero que lleva al arrepentimiento, a edificar, y su vida realmente cambió. Nuestros fracasos no son fatales cuando de ellos aprendemos y crecemos, como creció el apóstol Pablo. En cuarto lugar, nuestras fallas no son fatales cuando aprendemos o cuando las dejamos atrás. De verdad, atrás. Como hizo el apóstol Pedro. Con la ayuda del Señor Jesús, que siempre nos ayuda a dejar esas fallas atrás. Como dice Proverbios 24:16. El hombre recto puede caer 7 veces y aún se levanta de nuevo. Pueden ustedes buscar después así. El hombre de Dios, el hombre recto no, o la mujer no es la que no cae.
sino que se levanta después de haberle fallado al Señor otra vez. Y cuando dice 7 veces, el texto es significativo porque quiere decir que eso es una cantidad en términos de la cosmovisión hebrea, que son muchas veces. El hombre justo no es el que nunca, el que no cae, sino el que, fallándole al Señor, se levanta. No es el que nunca falla, sino el que aprende de esas fallas. Creo que nuevamente aprendemos del apóstol Pedro, que el hombre de Dios no es el recto que el Señor usa, no es el que nunca se tropieza, nunca cae, sino es aquel que aprende a levantarse en medio de reconocer su incapacidad y su maldad. ¿Pueden estar aún las consecuencias? Eso puede ocurrir. Las consecuencias de nuestras malas decisiones, esas pueden continuar. Esas no pasaron así solamente en la vida de Pedro, porque lloró y todo eso, las consecuencias de todas formas las vivió. Pero él siguió adelante. Y más que eso, el Señor le ayudó. Y cuando el Señor Jesús resucitó, Él no fue cuando se acostó cuando se encontró con el apóstol Pedro, no fue decir, ahora sí le voy a cantar la tabla, pero ahora sí que lo va a tener enfrente y va a decir, es que me negó, ahora sí, ¿qué pasó? No, dice que un día, en el Evangelio de Juan, el apóstol Pedro estaba en esos días, así, esos días que tú y yo tenemos a veces, súper achantado, mal. Él era pescador. Dice que había pasado un largo tiempo pescando y nada que pescaba. Y dice el texto del Evangelio de Juan, que el Señor Jesús se le acercó y él ni lo reconoció y le dijo, Pedro, echa la red para el otro lado. Y él ya le había pasado eso con el Señor Jesús y la echó y encontró una cantidad de peces y hubo tantos peces, dice que se sentaron después a desayunar. El Señor Jesús ya había resucitado, miren lo que pasa, y ya se sentó con él a desayunar, y en medio del desayuno, cuando terminaron, dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, voy a leer desde el 15 todo lo que dice Jesús. Jesús, después de desayunar, le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Qué está ocurriendo aquí? Obviamente Jesús está diciéndole a Pedro, bueno, ¿recuerdas el cuento de la vegada? Ya eso. Pero Pedro entiende que el problema no es el problema que hayas fallado a una lista de normas. El problema de obedecerme a mí, le está diciendo el Señor Jesús, Pedro, no es que si estás cumpliendo la ley o no. El problema es si me amas. Es allí donde el Señor Jesús, cuando le fallamos, a Pedro nunca le dijo, mire, nunca le dijo, ¿recuerda esa vez ayer yo lo vi? No, es que el problema es, Pedro,
no es la lista de normas, es si me amas. El problema tuyo y mío, dice Jesús, no es tanto si, ay, otra vez metí la pata y dije mentiras. Ese no es el problema. El problema es, ¿realmente me amas? Porque el que ama obedece fielmente. Por eso dice que la tercera vez, yo creo que el Señor hubiera seguido preguntando, esa le dolió. Esa le dolió también. Miren, el apóstol Pedro era un tipo bien sensible, tenía su corazoncito. Dice, me dolió, Señor, que me hayas preguntado 3 veces que si te amo. Señor, tú sabes que te amo. Ahora entiendes de qué estamos hablando. Si me amas o no. No es cuántas veces metes la pata, sino es si me amas o no. Tu falla y tu fracaso, el mío, no es fatal si entendemos que la cuestión no es que hayamos incumplido con la ley o la norma, sino si estamos madurando y perfeccionando ese amor. Si entendemos que es al Señor al que le fallamos, no que metemos la pata, sino es a Él. Y el punto es si le amamos. Y el Señor Jesús es el mismo hoy. Él sabe, como cuando se entrevistó antes de ir a la cruz con Pedro y le dijo, mira Pedro, tú me vas a negar, pero yo he orado por ti. ¿Saben que el Señor ha orado por ti y por mí? Porque sabe que no somos tan juiciosos como parecemos. Aquí todos bien bonitos. Y esas fallas tuyas y mías no son fatales si entendemos que somos frágiles y fracasamos. Pero también, en segundo lugar, si entendemos que su amor y su perdón no depende de que nosotros seamos exitosos espiritualmente. En tercer lugar, ¿qué? Aprendemos de todo. Y por último, si lo dejamos atrás, como lo dejó el apóstol Pedro. El asunto de la vida cristiana es, ¿me amas? Es lo que quiere saber el Señor. Y sí nos invita a cambiar. El apóstol Pedro sí fue transformado y después vemos cómo fue el héroe del libro de los Hechos y todo lo demás. No le demos tan duro a Pedro. Mire cuántas cosas nos enseña. Y creo que el Señor Jesús nos mira como miró ese día al apóstol, entendiendo nuestras realidades. Lo importante es, y pidamos al Señor que nos dé, como en el caso de Pedro, arrepentimiento genuino. No tristeza del mundo, que esa no ayuda. Esa lleva a la muerte. Arrepentimiento y un amor profundo. Después de esto, el Señor lo sabía, pero Pedro no lo sabía tanto. Después de eso, Pedro sí que mostró que amaba al Señor. ¿Sabe? Después de haberle dicho esto de que si me ama 3 veces y le presenta mis ojos, le dice cómo va a morir. Eso sí es duro. Ahí sí se necesita mucho amor para seguir en la batalla. Verso 18 de ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 21, dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías.
pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Diciendo o profetizando probablemente cómo iba a morir el apóstol Pedro, igualmente que Jesús, crucificado. Pero Pedro ya había entendido que el asunto es un asunto de amor. Vamos a orar y vamos a pedir que en nuestras fallas, en tus problemas, haya esa tristeza de verdadero arrepentimiento y una libertad para amar al Señor. Digamos que el Señor nos dé eso. Vamos a orar y después vamos a escuchar una canción que habla de esto, que creo que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar en nuestra propia vida. Oremos. Señor nuestro, gracias que tú no desechaste al apóstol Pedro. De hecho, antes de ir a la cruz tú sabías que él iba a fallar. Gracias porque las fallas contigo no tienen por qué ser fatales. No son fáciles, son pecados. Pero en ti hay redención. Señor, permítenos reconocer, no ser tan confiados y tan orgullosos y pensar que nuestras fuerzas vamos a poder. No, somos frágiles y te necesitamos. Pero Señor, en esta misma mañana también queremos agradecerte, porque tu amor y tu perdón no dependen de eso. Señor, gracias, porque a pesar de que te hemos fallado, hoy nos amas y nos perdonas, hoy nuevamente. Pedimos que pongas en nosotros el arrepentimiento y el dolor que viene del cielo cuando fallamos y pecamos. No es del mundo que trae destrucción y muerte, sino el que lleva al arrepentimiento. Señor, pone eso en nuestro corazón. Perdónanos y permítenos siempre, por más de que la hemos embarrado muchas veces, así como hizo el apóstol Pedro, mirarte a ti. Aunque te hayamos negado, mirarte a ti. Y Señor, permítenos entender que el asunto no es de normas, sino de amor. Que tu Santo Espíritu nos dé un amor profundo para ti. Que el amor que tú tienes hacia nosotros nos santifique en tal medida que nos lleve a amarte más. Y Señor, permítenos que ahora, mientras escuchemos esta canción, tu Santo Espíritu nos muestre qué cosa debe cambiar en nosotros y cómo podemos amarte más a ti. Mientras escuchemos esta canción, sigamos en actitud de oración. Esa mañana radiante se encontraba Pedro a la orilla del mar. Y entre el vaivén de las olas, tan solo tristeza podía pescar. ¿Cómo es que pude negarle 3 veces? ¿Cómo es que pude su amor traicionar? ¿Cómo es que el miedo fue más que el cariño? ¿Dónde quedó mi lealtad? En tanto desde la orilla, una voz sencilla se escucha afirmar: si aún no he pescado nada, arrojen la red a la diestra y lo hará.
Pedro no puede creerle a sus ojos, no cabe en la red ni uno más. Y en medio de la quietud y el asombro, escucha lo que dice Juan, y Pedro no alcanza a esperar, y hacia la playa a nado van, y entre las olas de aquel mar su llanto está. Hay tantas dudas para él, tantos recuerdos de su fe, tantas promesas que no pudo mantener. Y ahí está aquella mirada que le dice todo, que sabe quién es, que pareciera llevarse tantas cicatrices de una sola vez. Quedan aún en sus manos las huellas de clavos sobre la piel, y en la cabeza de Pedro la idea de que es indigno de él. Pero el Señor sigue enfrente, y estando el perdón que irradia su ser, y es algo tan indecible que solo el silencio puede comprender. Pedro, ¿me amas?, pregunta el maestro, tú sabes bien que así es. Pedro, ¿me amas?, pregunta de nuevo, y hasta por tercera vez. Es que no es solo responder, Pedro se rinde todo a él, y qué alegría lo comienza a recorrer. Y en ese gozo una vez más quiere el Señor en él confiar. Sígueme, Pedro, mi rebaño has de cuidar. Sígueme, Pedro, mi rebaño has de cuidar. Sígueme, Pedro, mi rebaño has de cuidar. Y cuando el Señor dice que nos ama, el pueblo del Señor responde en oración. Y vamos a terminar este tiempo de exposición de la palabra escuchando algunas de las oraciones en respuesta a ese amor. Oremos 2 o 3 personas que quieran en voz alta expresar esto al Señor. Señor y Padre, gracias te damos porque tú nos amas mucho más allá de nuestra comprensión. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de que no te seguimos como debería ser, tú nos amas y tú cada día demuestras, Señor, tu amor en nosotros. Gracias, Padre, por eso. Amén. Una oración más. Señor Padre nuestro, gracias, Señor, que sabemos que escucha nuestras oraciones
Señor, permítenos seguir celebrando este tiempo, seguros de tu gracia y de tu amor. Gracias por poder ser hijos tuyos y parte de tu pueblo. En tu nombre oramos. Amén.